¿Sabías que los antiguos hebreos tenían prohibido sentarse a comer sin antes realizar un ritual de purificación que podía durar hasta 15 minutos? Y no era solo lavarse las manos. Era algo mucho más complejo, con reglas específicas, gestos exactos y consecuencias sociales devastadoras si lo hacías mal. Lo que estás a punto de descubrir te hará ver las comidas bíblicas de una forma completamente diferente. Imagina esto. Estás en una casa hebrea hace 2500 años, en pleno período del Segundo Templo. La comida está lista. El aroma del pan recién horneado llena el aire. Tu estómago ruge de hambre. Pero no puedes simplemente sentarte y comer. Primero tienes que pasar por una serie de rituales obligatorios que, si los ignoras, te convertirían en un paria social, alguien ritualmente impuro con quien nadie querría compartir la mesa. Los arqueólogos han descubierto algo fascinante en las excavaciones de antiguas casas judías. Cientos de pequeñas jarras de piedra caliza, específicamente diseñadas para estos rituales de purificación. No eran jarras comunes de cerámica. Tenían que ser de piedra porque, según las leyes de pureza ritual, la piedra no podía contaminarse. La cerámica sí. Este detalle revela el nivel de obsesión con la pureza antes de cada comida. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. Estos rituales no eran iguales para todos. Dependían de dónde habías estado, qué habías tocado, con quién habías hablado e incluso de qué hora del día era. Los arqueólogos y estudiosos del Talmud han reconstruido estas prácticas a partir de textos antiguos y evidencias materiales, y lo que emerge es un sistema de una complejidad asombrosa. Empecemos con el ritual más básico, el lavado de manos o Netilat Yadayim, pero olvida la imagen de simplemente mojarte las manos bajo un chorro de agua. Esto era un procedimiento meticuloso con pasos específicos. Primero, tenías que llenar un recipiente especial, generalmente una jarra de 2 asas, con agua que no hubiera sido usada para ningún otro propósito. El agua tenía que ser viva, es decir, extraída directamente de un manantial, cisterna o pozo, nunca agua estancada. Aquí está lo fascinante. Tenías que verter el agua sobre tus manos de una manera específica. Primero la mano derecha, luego la izquierda. Pero no podías simplemente dejar que el agua cayera. Tenías que levantar las manos por encima de las muñecas para que el agua fluyera desde los dedos hacia abajo, nunca al revés. ¿Por qué? Porque si el agua tocaba una parte de tu brazo antes de llegar a tus manos, esa agua se consideraba contaminada y tenías que empezar de nuevo. Los arqueólogos han encontrado evidencias de estructuras específicas para este ritual en las casas más pudientes. Pequeños lavabos de piedra empotrados junto a las áreas de comedor, con sistemas de drenaje incorporados. En la ciudad de Séforis, excavada en el norte de Israel, hay casas del siglo I donde estos lavabos rituales siguen intactos, mostrando exactamente cómo funcionaba el sistema. Pero el lavado de manos era solo el principio. Dependiendo de dónde hubieras estado ese día, podrías necesitar rituales mucho más elaborados. Si habías tocado un cadáver, incluso accidentalmente al pasar cerca de un cementerio, necesitabas un ritual de purificación que involucraba las cenizas de una vaca roja mezcladas con agua. Sí, cenizas de una vaca específicamente roja, sin ninguna mancha de otro color. Los arqueólogos han debatido durante años sobre cómo y dónde se producían estas cenizas, y las referencias textuales indican que era un proceso tan raro y costoso que las cenizas se guardaban como un tesoro. Si habías estado en el mercado, tocando monedas o productos traídos por gentiles no judíos, necesitabas un nivel de purificación diferente. Las monedas, en particular, eran consideradas especialmente contaminantes porque pasaban por innumerables manos de origen desconocido. Por eso, en muchas casas, se han encontrado pequeñas piletas de inmersión o mikvaot, donde no solo te lavabas las manos, sino que sumergías objetos comprados en el mercado antes de llevarlos a la cocina. Y aquí viene algo que te va a sorprender. No solo importaba lo que habías tocado, sino también con quién habías comido antes. Si habías compartido una comida con alguien considerado ritualmente impuro, tú también quedabas contaminado por asociación. Esto creaba círculos sociales de pureza donde la gente solo comía con quienes mantenían los mismos estándares rituales.
era segregación religiosa incorporada en el acto más básico de la supervivencia humana: comer. Los textos rabínicos antiguos, especialmente la Mishnah compilada alrededor del año 200 después de Cristo, pero reflejando prácticas mucho más antiguas, dedican capítulos enteros a definir grados de impureza y los rituales necesarios para cada uno. Hay descripciones de al menos 7 niveles diferentes de contaminación ritual, cada uno requiriendo procedimientos específicos de purificación. Pero tal vez lo más impactante es esto: estos rituales no eran opcionales para la élite religiosa. Para ciertos grupos como los fariseos, mencionados frecuentemente en textos del Segundo Templo, estos rituales eran obligatorios antes de cada comida, incluso las más simples. Rechazar estos rituales era rechazar tu identidad como hebreo piadoso. Era una declaración social y religiosa. Los arqueólogos han encontrado en Qumrán, donde vivía la comunidad de los esenios que probablemente escribieron los rollos del Mar Muerto, instalaciones rituales increíblemente elaboradas. Había múltiples mikvaot, estanques de inmersión escalonados tallados en roca, donde los miembros de la comunidad se sumergían completamente antes de cada comida comunitaria. No solo las manos, el cuerpo entero. Imagina hacer eso 3 veces al día, todos los días, en un clima desértico. Y esto nos lleva a algo crucial: el agua. En una región donde el agua era escasa y preciosa, dedicar grandes cantidades a rituales de purificación era una declaración de prioridades. El agua para rituales competía directamente con el agua para beber, cocinar y regar. Los sistemas de recolección de agua de lluvia, en ciudades como Jerusalén, tenían que dimensionarse no solo para necesidades básicas, sino también para estas prácticas rituales constantes. Pero aún no te he contado la parte más intrigante de todos estos rituales: las bendiciones que acompañaban cada acto. Porque no bastaba con lavarse correctamente, también tenías que recitar fórmulas verbales específicas que transformaban un acto físico de limpieza en un acto sagrado de obediencia divina. Y esas bendiciones revelaban una cosmovisión completa sobre la relación entre lo humano, lo divino y lo material. Las bendiciones que acompañaban cada ritual antes de comer no eran simples oraciones memorizadas, eran fórmulas precisas, con palabras específicas que no podías cambiar ni omitir. Y lo más fascinante es que cada tipo de alimento tenía su propia bendición única. Los antiguos hebreos habían desarrollado un sistema completo de clasificación de alimentos basado no en nutrición o sabor, sino en su origen y proceso de crecimiento. Cuando los rabinos del período del Segundo Templo compilaron estas bendiciones, crearon al menos 6 categorías principales. El pan tenía la bendición más importante de todas, llamada hamotzi, que literalmente significa el que saca. ¿Saca qué? El pan de la tierra. Esta bendición reconocía todo el proceso: la siembra del trigo, su crecimiento, la cosecha, la molienda, el amasado, la cocción. Era una bendición que contenía agricultura, trabajo humano y transformación. Pero aquí está lo que los arqueólogos han descubierto que hace todo esto aún más fascinante. La manera en que se rompía el pan estaba ritualizada. No podías cortarlo con cuchillo durante el ritual. Tenías que romperlo con las manos. Y no en pedazos pequeños, sino en porciones lo suficientemente grandes como para ser compartidas. En las excavaciones de comedores comunales en Qumrán, han encontrado mesas de piedra con marcas de desgaste que sugieren que el pan se rompía directamente sobre ellas, una y otra vez, durante décadas. El vino tenía su propia bendición especial, Borei Pri Hagafen, que significa creador del fruto de la vid. Pero aquí viene algo que casi nadie sabe. No cualquier líquido fermentado contaba como vino ritual. Tenía que provenir específicamente de uvas, no de dátiles, granadas u otras frutas que también se fermentaban en esa época. Los arqueólogos han encontrado instalaciones de producción de vino en todo el antiguo Israel, con lagares tallados en roca donde se pisaban las uvas, y muchos de estos lagares tienen inscripciones que indican su uso ritual específico. Más intrigante aún, si comías frutas que crecían en árboles, manzanas, higos, granadas, dátiles, tenías que recitar una bendición diferente. Si comías vegetales que crecían directamente de la tierra,
otra bendición distinta. Y si comías algo que no provenía directamente de la tierra, como carne, pescado, queso, huevos, había una bendición genérica que cubría todo. Era un sistema de clasificación botánico-teológico asombrosamente detallado. Los textos rabínicos debaten extensamente sobre casos límite. ¿Qué bendición se dice sobre el vinagre? ¿Es vino degradado o un producto completamente nuevo? ¿Qué pasa con el pan que se ha enmohecido? ¿Sigue siendo pan? Estos debates revelan mentes que pensaban profundamente sobre las categorías de la realidad y cómo el lenguaje ritual las definía. Pero había algo más antes de comer que te va a sorprender. El orden en que se comían los alimentos estaba estrictamente regulado. No podías simplemente empezar por lo que más te apeteciera. Existía una jerarquía ritual de alimentos. El pan siempre primero, porque era considerado el alimento fundamental, el que salía de la tierra con más trabajo y transformación humana. Después venían los alimentos hechos de los 5 granos principales: trigo, cebada, espelta, avena y centeno. Los arqueólogos han encontrado evidencias de esta jerarquía en los patrones de deposición de desperdicios en antiguas casas judías. Los huesos de animales, cáscaras de frutas y otros residuos aparecen en estratos claramente diferenciados, sugiriendo que la comida se consumía en secuencias específicas y los desperdicios se manejaban en consecuencia. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Si cometías un error en este orden, si comías algo antes de tiempo o recitabas la bendición equivocada, tenías que detenerte inmediatamente, realizar un ritual de corrección y, en algunos casos, empezar todo el proceso de nuevo. Imagina la ansiedad de cada comida. No era simplemente alimentarte, era navegar un campo minado ritual donde un error podía arruinar toda la experiencia. Pero tal vez lo más revelador de todo es cómo estos rituales creaban y reforzaban identidad comunitaria. Cuando compartías una mesa con otros hebreos que observaban las mismas reglas meticulosas, estabas afirmando pertenencia. Estabas diciendo: somos diferentes, somos especiales. Incluso nuestro acto más básico, comer, está elevado a un plano sagrado. Los textos del período greco-romano están llenos de comentarios de escritores no judíos desconcertados por estas prácticas. Escritores como Tácito y Juvenal mencionan con una mezcla de fascinación y desprecio cómo los judíos tenían reglas extrañas sobre la comida y no comían con gentiles. Lo que estos observadores externos no entendían era que estos rituales no eran solo superstición. Eran tecnología social, mecanismos de preservación cultural, en un mundo donde la asimilación era la amenaza constante. Y había otro elemento crucial que los arqueólogos han podido reconstruir: la posición del cuerpo durante estos rituales. En el período del Segundo Templo, especialmente entre las clases más acomodadas, no se sentaban en sillas para comer. Se reclinaban sobre divanes, apoyándose en el codo izquierdo. Esta postura, tomada de la cultura grecorromana, tenía implicaciones rituales específicas. Las excavaciones en casas aristocráticas de Jerusalén, específicamente en el barrio judío de la Ciudad Vieja, han revelado triclinia, comedores con bancas de piedra dispuestas en forma de U, donde la gente se reclinaba para comer. Pero aquí está lo fascinante. La posición reclinada no era solo comodidad o imitación cultural. Se había convertido en parte del ritual. Reclinarse simbolizaba libertad, porque los esclavos comían de pie o sentados. Era un recordatorio constante de que los hebreos habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. En la cena de Pesaj, la Pascua judía, reclinarse era y sigue siendo obligatorio precisamente por este simbolismo. Los arqueólogos han encontrado en varias sinagogas antiguas mosaicos que representan escenas de banquetes con figuras reclinadas, confirmando que esta práctica era común y significativa. Pero aquí viene algo que cambia toda la narrativa. No todos los hebreos seguían estos rituales con el mismo rigor. Las evidencias arqueológicas muestran diferencias dramáticas entre las prácticas urbanas y rurales, entre ricos y pobres, entre diferentes sectas judías. En las excavaciones de aldeas rurales de Galilea, las jarras de purificación de piedra son mucho menos comunes que en Jerusalén. Esto sugiere que el nivel de observancia ritual variaba enormemente según el contexto social y económico.
Los campesinos que trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el anochecer simplemente no podían darse el lujo de rituales de purificación de 15 minutos antes de cada comida. Comían pan y aceitunas mientras araban, bebían agua directamente de odres de cuero sin bendiciones elaboradas. La religión oficial y la práctica cotidiana existían en mundos paralelos que solo se intersectaban en ocasiones especiales. Y esto nos lleva al conflicto más explosivo del periodo. ¿Quién tenía autoridad para definir qué rituales eran obligatorios? Los saduceos, la élite sacerdotal que controlaba el templo, tenían una interpretación. Los fariseos, maestros de la ley oral, tenían otra diferente. Los esenios de Qumrán tenían reglas aún más estrictas que ambos grupos. Y la gente común, el Am Haaretz, o pueblo de la tierra, probablemente hacía una versión simplificada de todo. Esta tensión entre ideal ritual y realidad práctica está documentada en los textos rabínicos, donde se debate constantemente sobre cuánto rigor se puede realmente exigir. Hay historias de rabinos que visitaban hogares humildes y viendo que la familia no tenía jarras de piedra apropiadas para la purificación, declaraban que la intención pura era suficiente. Pero también hay historias de fanáticos rituales que se negaban a comer en cualquier casa que no cumpliera cada detalle al pie de la letra. Y finalmente, está el secreto que pocos conocen sobre estos rituales. No terminaban cuando empezabas a comer. Había rituales igual de elaborados para después de la comida, bendiciones de agradecimiento que podían durar varios minutos, lavados de manos posteriores con sus propias reglas específicas, y en el caso del Shabbat y festividades, canciones rituales que se extendían durante horas. La comida no era un paréntesis en la vida religiosa. La comida era el escenario central donde se representaba toda la cosmovisión judía. Ahora viene la parte que nadie te cuenta en las películas bíblicas. ¿Qué pasaba si violabas estos rituales? Porque no era solo un asunto personal entre tú y Dios. Tenía consecuencias sociales inmediatas y devastadoras que podían arruinar tu reputación, tus relaciones comerciales y hasta tus posibilidades de matrimonio. Si alguien te veía comer sin realizar los rituales de purificación apropiados, la noticia se propagaba como fuego en la comunidad. En las pequeñas aldeas y barrios de las ciudades antiguas, donde todos se conocían, donde las casas compartían patios comunes y las paredes eran delgadas, la privacidad era prácticamente inexistente. Tu comportamiento en la mesa era conocimiento público. Y ese conocimiento determinaba con quién podías asociarte, quién aceptaría que sus hijos se casaran con los tuyos, quién te vendería productos en el mercado. Los textos rabínicos están llenos de debates sobre cómo tratar a los Am Haaretz, el pueblo común que no observaba estas leyes con rigor. Algunos rabinos argumentaban que no se podía confiar en su testimonio legal, que no se les podía contar en un quórum de oración, que sus hijos eran considerados ritualmente impuros desde el nacimiento. Era una forma de apartheid religioso basado en prácticas alimentarias. Pero aquí está lo que los arqueólogos han descubierto que hace esto aún más complejo. Había marcadores físicos de estatus ritual en las casas. Las familias que observaban estrictamente estas leyes instalaban sistemas elaborados de purificación visibles desde la entrada. En las excavaciones del barrio judío de Jerusalén, casas del siglo I muestran mikvaot privados, colecciones de jarras de piedra en lugares prominentes, comedores separados con accesos diferentes para alimentos puros e impuros. Era arquitectura de señalización religiosa. Cuando entrabas a una casa así, inmediatamente sabías que esta familia jugaba en las ligas mayores de observancia ritual. Y eso tenía valor social y económico. Los comerciantes que manejaban alimentos, especialmente aceite, vino y productos agrícolas, considerados especialmente susceptibles a impureza ritual, necesitaban esta reputación para hacer negocios. Nadie compraba aceite de oliva a alguien que no garantizara pureza ritual en todo el proceso de producción. Los arqueólogos han encontrado en Tel Mikne Ekron, una antigua ciudad filistea, que más tarde tuvo población judía, instalaciones de producción de aceite con diseños específicos para mantener pureza ritual. Había separaciones físicas entre áreas donde trabajadores de diferentes niveles de pureza podían operar, sistemas de drenaje que evitaban que líquidos potencialmente contaminados
tocaran el producto final, y almacenes con jarras marcadas indicando su estatus ritual. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Estos rituales antes de comer no eran estáticos. Evolucionaban, se debatían, cambiaban con el tiempo. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era, cuando ya no había sacerdotes realizando sacrificios ni un centro religioso único, estos rituales domésticos se volvieron aún más importantes. La mesa familiar se convirtió en el nuevo altar. La comida se convirtió en el nuevo sacrificio. Los rituales de purificación se intensificaron porque eran lo único que quedaba. Los textos rabínicos compilados después de esta destrucción muestran un nivel de detalle obsesivo que probablemente no existía antes. Es como si la pérdida del templo hubiera transferido toda esa energía ritual al ámbito doméstico. Los rabinos debatían durante páginas enteras sobre el tamaño mínimo de la porción que requería bendición, sobre si podías interrumpir una comida para hablar de negocios sin invalidar las bendiciones iniciales, sobre qué hacer si empezabas a comer en un lugar y terminabas en otro. Y aquí está el detalle que cambia todo. Muchos de estos rituales eran específicamente diseñados para ser inconvenientes. Sí, leíste bien. La incomodidad era parte del punto. Si fuera fácil y rápido, no tendría valor ritual. El esfuerzo, el tiempo, la atención meticulosa requerida, todo eso transformaba un acto mundano en un acto sagrado. Era tecnología de transformación de conciencia. Piensa en esto. Si antes de cada comida tenías que detenerte, buscar agua apropiada, verterla de manera específica, recitar bendiciones con concentración, estabas interrumpiendo el piloto automático de la vida diaria. Estabas forzando un momento de conciencia en medio del ritmo rutinario. Los antiguos hebreos habían inventado, sin la terminología moderna, una forma de mindfulness obligatorio 3 veces al día. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que estos rituales también funcionaban como educación continua. En las casas excavadas, especialmente aquellas con áreas de estudio identificables por la presencia de fragmentos de textos escritos, hay conexiones visuales directas entre los espacios de estudio y los comedores. Los niños veían a sus padres realizar estos rituales, memorizaban las bendiciones, aprendían las secuencias. Era transmisión cultural incorporada en la supervivencia biológica básica. Y había algo más profundo funcionando aquí. Estos rituales creaban un sentido de orden cósmico. En un mundo antiguo caótico, donde la enfermedad, la guerra, el hambre y la muerte eran amenazas constantes, donde prácticamente nada estaba bajo tu control, estos rituales ofrecían una ilusión de dominio. Si hacías todo correctamente, si recitabas las palabras exactas, si seguías los pasos precisos, estabas manteniendo el orden divino del universo. Estabas colaborando con Dios en sostener la realidad. Esta cosmovisión está explícita en algunos textos místicos judíos antiguos, donde se argumenta que cada bendición pronunciada correctamente literalmente sostiene la existencia de los ángeles que supervisan ese tipo particular de alimento. Sin las bendiciones humanas, incluso el mundo celestial colapsaría. Era responsabilidad cósmica condensada en el acto de partir pan. Pero tal vez lo más impactante de todo, lo que los arqueólogos y antropólogos han llegado a entender, es que estos rituales funcionaban como mecanismo de supervivencia cultural. Los hebreos fueron conquistados por babilonios, persas, griegos y romanos. Fueron exiliados, dispersados, asimilados parcialmente en docenas de culturas diferentes. Y sin embargo, sobrevivieron como pueblo identificable durante milenios. ¿Cómo? Estos rituales diarios, especialmente alrededor de la comida, actuaban como recordatorios constantes de identidad diferenciada. 3 veces al día, en cada comida, un hebreo realizaba actos que lo marcaban como diferente de sus vecinos. No podía olvidar quién era porque su estómago se lo recordaba constantemente. Era imposible asimilarse completamente cuando tu forma básica de alimentarte era radicalmente distinta. Los romanos, que conquistaron Judea y eventualmente destruyeron el templo, nunca entendieron completamente esto. Pensaban que al eliminar el centro religioso, eliminarían la religión. Pero la religión ya no vivía solo en el templo. Vivía en millones de mesas,
en millones de jarras de agua, en millones de bocas, recitando bendiciones. Era un sistema distribuido, imposible de destruir porque no tenía un único punto de fallo. Cuando caminas por las ruinas excavadas de antiguas ciudades judías y ves esas pequeñas jarras de piedra caliza aún intactas después de 2000 años, cuando ves los mikvaot tallados en roca sólida, cuando lees las inscripciones de bendiciones grabadas en dinteles de puertas, no estás viendo solo artefactos religiosos, estás viendo tecnología de supervivencia cultural. Estás viendo el código genético de una civilización que aprendió a vivir en cualquier lugar porque llevaba su centro sagrado consigo, condensado en rituales tan pequeños y tan constantes como partir el pan. Y tal vez la lección más profunda es esta. Nosotros hoy comemos distraídos, frente a pantallas, sin pensar, sin agradecer, sin conciencia. Ellos convertían cada comida en un acto de atención plena, de gratitud deliberada, de conexión con algo más grande. Eran inconvenientes, eran complejos, a veces eran obsesivos, hasta lo absurdo. Pero funcionaban. Después de 3000 años, esas prácticas siguen vivas en millones de hogares. ¿Cuántas de nuestras costumbres modernas sobrevivirán ni siquiera 100 años? Tal vez había más sabiduría en esas jarras de piedra y esas bendiciones antiguas de lo que nos gusta admitir.